la parte espiritual, tienen que ver con la música, tienen que ver con la pintura, tienen que ver con la escritura y obviamente con la poesía. Cuando Whitman dice, no hay poetas, Dios buscará a los poetas que escriban. Entonces no hay que perderse eso, y uno a veces se humilla y cree. A mí me pasó también en la experiencia de los provincianos, ¿no? En relación a los porteños, que además son casi todos provincianos, muy gracioso. Pero cuando nosotros veníamos por congresos, yo era muy joven a Buenos Aires, los provincianos creían que no sabían, porque en Buenos Aires se sabía más. Son prejuicios, son prejuicios de baja autoestima. Entonces yo decía, pero si las neuronas son iguales. Yo lo primero pregunté, digo, hay neuronas distintas. Entonces, neurona más tiempo da más inteligencia a veces. Entonces yo sentía, ahora, eso que se nota en la Cámara de Diputados, cuando vienen los diputados de las provincias, no quieren hablar. El radicalismo, hablaban los de Jesús Rodríguez y los otros tenían miedo de decir, pero estaban de acuerdo. Salvo yo que se miren, perdón, yo soy gorda periférica provincial marginal. Hacía la pregunta, de ahí quedó la frase, ¿entiendes? Como diciendo, tonto. Pero bueno, nadie debe negarse a este tipo de experiencias, porque si estos no son meros relatos, esto no existe. A ver. Hay una prueba que dicen los especialistas en cuestiones espirituales, que la mejor prueba de algo es su permanencia en el tiempo y que en ese lugar haya habido muchas conversiones. Por supuesto que hay mucho delirio, por supuesto que hay mucha mentira, pero tengan cuidado, si en el lugar hay conversiones, hay metanoia, hay cambios, ese es el mejor registro. Para separarlo, por eso se esperan años, ¿verdad? Pero ese es el mejor registro. Entonces, algo debe haber en el pueblo de Jerusalén, no habrá inventado todo, pero qué extraordinario pueblo que inventó ese diálogo entre Moisés y Yahvé. Entonces Yahvé, pueblo elegido, si pudo inventar una cosa tan rica, si a partir de Moisés pudo hacer la cábala, entonces hay otras dimensiones que están y que uno la siente en las personas comunes, silvestres, la sienten en el momento de la muerte de alguien querido, la sienten en el momento de la enfermedad o la sienten en un momento de inspiración o de amor, o de enamoramiento real, no de calentura transitoria. Estoy hablando en concreto para poder distinguir las palabras que usaban. Muy bien. Por eso 500 años advirtiendo Isaías la venida. Así es, la venida. La venida. Ahora vamos a entrar, sí, porque entonces con estos dos textos, ustedes pueden leer todo Isaías, todo Isaías está repleto de esto. Y cuando ustedes leen las profecías mayas está repleto de esto. Y cuando ustedes leen las profecías de los nahual, las profecías escritas, en nahual, de los aztecas, es Isaías. Voy a traer la historia de los vencidos de la UNAM, de la Universidad Católica, de la Universidad de México, la estatal, donde hay un librito que se llama Historia de los Vencidos, que es la historia desde los derrotados, que hizo un dominico, vieron que estaban los dominicos ahí, ellos tradujeron del nahual las profecías. Y cuando ustedes leen el nahual, yo tengo conocimiento de los textos, el texto es muy parecido a Isaías. Algunos dicen, eso está en el prólogo, pero dicen que no es así, que alguna tribu judía, como es una revelación universal, porque no existía esa especie de espíritu que da vuelta, no sé cómo. Porque es un espíritu común. Fíjate que eran como contemporáneos, digamos, estos nahual. A ver, hay un libro que se llama de Joseph Campbell que se llama Las Máscaras de Dios. ¿No? Pero bueno, los vamos a fotocopiar. Son 4. Impresionante. Lo que te muestra que es algo que va a decir también Jung, que después lo va a dar el profesor divino que tenemos, es que
cuando vos ves que en lugares tan distantes unos de otros tienen los mismos símbolos, la víbora, ¿me entienden? Están los mismos tipos de revelaciones con distintas lecturas. ¿Cómo es posible? En sociedades primitivas, en sociedades donde recién empieza la agricultura y la ganadería. Es cierto que hay muchas que tienen que ver con el nacimiento de la agricultura, antes de la cosecha, después de la cosecha, las fiestas, el pedido a la tierra, pero no puede haber tanta coincidencia. Por eso traje América, y traje América antes de la conquista, no después de la conquista, porque vos decís después de la conquista pueden estar incluidos. Pero en general, por eso creo que el espíritu de Dios es un espíritu común, con manifestaciones culturales distintas. Con manifestaciones culturales distintas, porque tienen distintos idiomas, porque tienen distintas formas, porque tienen distintos sufrimientos, en algunos casos símbolos. Pero por ejemplo en el tema de los mitos, todos la historia del héroe, el camino del héroe, que es un libro que no consigo, de Campbell, habla de cómo los héroes no son los héroes, son los caminos de aquellos iluminados, son exactos, son exactos. Es decir, los procesos, no el contenido, a lo mejor históricamente son opuestos, pero el proceso individual es ahí donde yo hablo que evita hay que realizar. Y no lo estoy diciendo, se dan cuenta desde mi fanatismo. Pero en la Argentina, el caso de Evita hay que analizar. Lo que pasa es que cuando organizan los peronistas es un desastre. Tampoco es que las personas, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque el ideal que se plantea, y ahora vamos a Cristo, que es un hombre, el ideal que plantea, incluso que ha tenido una gran responsabilidad la Iglesia, no es así. El hombre es por sí mismo imperfección. Lo vimos al principio. El hombre, la mujer, es un ser inacabado, que no se acaba en perfección, se acaba a través de las imperfecciones, de los desiertos, de la cruz, o de lo que sea. Y nunca hay perfección. En cambio nosotros tenemos idealizado esto. Por eso yo creo más en el cristianismo primitivo, de algo que quizás le pueda hablar, donde las figuras no son, ay, que nacieron. Entonces ahí empieza Cristo. Cristo para el cristianismo es el Mesías, que viene a entregar. Cristo para el judaísmo es un profeta. Yo creo que es la primera venida del Mesías, que viene paradójicamente no en la omnipotencia del Padre, sino que viene a mostrarse tan humano, humillado y cargado. Espectacular, es una paradoja extraordinaria. Porque si él hubiera venido, si este relato hubiera sido de alguien con poder, los únicos imperfectos son los humanos. Pero si el que viene es un hombre, vive en una familia humilde, su madre es analfabeta, su padre es un carpintero que termina allí, su vida es de persecución, totalmente denostado en su propio pueblo y humillado y juzgado entre los delincuentes al Hijo de Dios, quiere decir que ese Hijo esa es la humanidad. ¿Se entiende? Esa es la humanidad. Cristo es humano porque vive las vicisitudes de los humanos, ama como los humanos, por eso se esconde a María Magdalena. El otro día me presenté al cura,
¿se acuerdan de Pilar? Ah, vas a ver. Una señora se accidentó, entonces yo me tiré, porque la pobre señora estaba tirada, yo me tiré, si no tenía un agujero en la calza, casi me la blanquita estaba igual. Entonces la socorrí, yo me acosté con ella, estaba desesperada, 80 y pico años, hicieron 10 puntos. Ella quedó chocha porque yo te acostaba al lado de ella y al lado de la altar. Entonces ahí vino Rómulo. Yo miraba, ¿no? Lloraba. Era el sábado santo. Y le dije, ¿dónde está la Magdalena? ¿Quién es la que aparece esta noche? Está en el sótano. Me juraron que... ¿Pero entendieron? Está en el sótano. La primera apóstola es la única que no está. ¿Y saben por qué no está? Porque él era hombre. Y porque era la mujer que amó y que lo acompañó y que fue al desierto. No busquen, a lo mejor no tenían relaciones sexuales, está porque él era un místico, como fue el caso de Gandhi. Pero amó. Amó a una mujer, amó al mundo. Cristo era humano y su camino fue terriblemente humano para demostrar justamente la gran paradoja que significa que Dios da a su Hijo para que se entregue por los demás. Es decir, que Dios renuncia a su poder. Y además es un Dios que no es omnipotente. Yo quiero volver a señalar esto. Todos dicen que no sé todos los adjetivos que tiene Dios, pero efectivamente Dios, al darnos el libre albedrío, renunció al poder total. Ahí está otro, renunció al poder total porque o tenemos destino y solo podemos obrar en la voluntad de Dios, o podemos elegir. ¿Recuerdan el árbol de la vida? Si podemos elegir y si podemos ser responsables y si podemos producir el mal y si podemos generar la impunidad y la corrupción, es por el libre albedrío. Entonces Dios no es omnipotente, porque si Dios es omnipotente, es el culpable del mal del mundo. Pero Dios no es omnipotente porque nos dio libertad para elegir. Claro que elegimos. No hay destino en el cristianismo, hay libre albedrío. Es cierto que algunas tandas medias secuestradas. Pero es cierto que Cristo no podía. Pero esos son casos minoritarios. La mayoría, en esos casos tampoco es que el Dios impone, sino que está en el proceso místico y de luz que finalmente es como el barro del alfarero, ¿me entienden? Modela a la persona para que obedezca. Pero esto también está claro en esta venida de Cristo. Dios no es omnipotente, no puede impedir y no quiere impedir que sus propios hijos maten a su hijo. Y en tercer lugar, le pide a su hijo lo que le pide Cristo a todos los demás. Lo que le va a pedir Cristo a todos los demás. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le pide Dios a Cristo? Que Cristo le va a pedir a los demás. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que digo, el desapego de todas las cosas materiales y carnales, incluida el cuerpo. Ese es el nudo que él le va a pedir, el Padre le pide a él, y él es humano, le dice apartar. Y el otro le dice que se haga tu voluntad, y es lo que Cristo va a pedir a los cristianos. Y que la Iglesia Católica alteró en sustancia para justificar que los únicos que no entregan son los sacerdotes. Yo voy a tratar de dar la lectura ahora política de lo que es Cristo políticamente y de lo que significa el desapego para mostrar en el
el cristianismo y la humanidad. Por eso el cristianismo antiguo, ¿no? Está el cristianismo primitivo, porque sin cuadro, yo estoy diciendo cosas muy fuertes, pero les digo, miren, que iba a lugares de peregrinación, menos a Roma. Esa es la disociación que ustedes ven entre la Iglesia y Cristo. Pero yo creo que es absoluta. Ahora por eso quiero ver el texto, porque el texto es... vamos a tomar el Evangelio de Lucas. Lilita, esto me recuerda un poco a la postura de Nietzsche, que decía que el cristianismo murió con Cristo, porque el cristianismo nuestro es fundamentalmente paulino, es el cristianismo con la casa de Pablo extraordinario. Sin Pablo, nosotros éramos muy brutos. Pedro y todo pero eso. el cristianismo puro están los dos primeros siglos. Pero lo que pasa es que Pablo, hay cosas que no puede por su cultura. Él no conoce a Cristo, él no vive con Cristo, él se convierte después y es un gran rabino. Les tengo que traer ese libro que está acá, que lo escribió un tipo de Clarín increíble. ¿Cómo se llama el primer rabino? ¿Averiguaste? Yamel, ¿cómo es? Vos no sabés nada. ¿Cómo es el gran rabino? Yamel, ya. Bueno, ahora me va a salir así. Bueno, pero averiguarme. Vamos a tomar Lucas. Juan. Sí, porque puede. Una pregunta puedo hacer. ¿Puedo? Oye, ¿para qué pide ese desapego? Para vivir. Porque si no sos esclavo de las cosas materiales. Para saber vivir. Para que vos vivas como vas a vivir en otro lado. Esta es la famosa frase de que finalmente ni siquiera los zapatos guidos te entran en el cajón. No quiere decir que uno no tenga cosas materiales, ¿está claro? Uno tiene que estar desapegado. Pero en un sentido más amplio, no solo de las cosas. como fin. De todo, aún de los sentimientos. Exactamente. El desapego, que es un camino dificilísimo, porque uno tiende a la posesión. El desapego es lo contrario a la posesión. Pero es el principio de Gandhi cuando liberó a su pueblo. Decidan hasta un puñado de arroz y serán libres. Es así la vida. La libertad es hija del desapego. Y entendemos al revés, que cuanto más cosas tenemos, más libres somos. Y es al revés. Pero este es un concepto muy contemporáneo, de la acumulación, sí, también y de la vieja nobleza, pero es erróneo. Vieron que cuando uno tiene ahí, tampoco es no tener, no trabajar, no producir, tampoco es la comodidad. No, que a mí me pareció interesantísimo lo que dijiste hace un rato, que Dios no es tan omnipotente, porque hace muchísimos años atrás, cuando yo estudiaba teología en la UCA, estudiábamos las cualidades de Dios. Dios no sufre, Dios está más allá de nada. Yo recordaba las lágrimas de Jesús cuando muere su amigo Lázaro, ¿no? Entonces empecé a pensar otra cosa, y es que la plenitud de Dios es asumir el defecto también, porque sería también Dios incompleto si Él no sintiera el dolor. Entonces dije, estos padres que vivieron hace tanto tiempo, la inteligencia les llegó hasta... Dios llora porque no me dio un ayuda. poco de culpa, pero no importa, yo sé un poco siempre. Pero, a ver, por eso hay que verlo en el Antiguo Testamento. No hay nada que abone estas teorías. Porque el Dios del Antiguo Testamento se enoja. Es como los dioses griegos también. Se enoja, tiene ira, se calma. Lo que pasa es que es un padre. Y vaya que es pesado, La experiencia de Dios no es esto de que vamos a recoger
que decidió, al final decide él, por eso hay juicio, ¿me entienden? Él puede decidir terminar el juego, pero el juego puede influir en la historia cuando perdona a un pueblo inspirando a liberadores, en el caso de Mandela, de Gandhi, pero en general es el juego del mundo. El mundo está jugando su juego, se está matando por él. Entonces esto, después les voy a dar el libro, creo que es de Bernstein, se llama El mal. ¿Qué son el mal radical, los fundamentos políticos de la libertad, o así se llama, de Bernstein. Es un gran pensador de la libertad y ahí van a encontrar a Jonás. Jonás es un filósofo de origen judío que Levinas va a escribir sobre la responsabilidad por la especie. Levinas es el gran filósofo post-Auschwitz, que Auschwitz hace repensar todo, y Jonás, que estuvo en campos, ambos en campos de concentración, habla de Dios llora porque no lo ayuda. Que Dios no es omnipotent. Sí, lo es. Está, entonces, claro, eso, pero es, me parece que estas son claves de una lectura distinta para poder entender de qué manera la energía nos ama y de qué manera nosotros tenemos que usar esa energía para ser libres. Si estamos llamados a la condición de la libertad es un trabajo por el desapego. La otra pregunta. Yo después vamos a hacer el trabajo de texto. Vamos a poner 1, 2, 3 y ustedes después pueden buscarlo en el Evangelio. Una de las grandes preguntas humanas es ¿qué pasa con los pecadores? Pues yo quiero hablar de los pecadores, para los santos ya están otros. Todos somos pecadores y algunos, entre ellos yo me cuento, hemos sido recontra pecadores. ¿Ah? Mundo sin Dios, un mundo donde yo tengo 40 años, pero me reía de los sacerdotes. Yo pensé que los sacerdotes no eran hombres y que las monjas no eran mujeres, que no eran seres normales. Cuando empecé a convertirme, dijo, me siguen las monjas, estaba aterrada. Bueno, Regina, el principal problema que uno se plantea siendo grande, no siendo chico, pero sí siendo grande, después de los 30, de los 40 y a los 60 lo recuento, es ¿qué pasa con nuestros pecados? Muy bien. Es tan claro Isaías 53 como es tan claro el Evangelio en el sentido de que Cristo espiritualizado, encarnado en el Cristo Rey, en el Cristo o en el Cristo, es el que está para recibir nuestros pecados. No es que vino al mundo para salvar los pecados hasta su venida. La cruz está para que entreguemos a ella. El que quiere con confesión, si le resulta sin confesión, mejor. Digo, para los a que entreguen el dolor, que entreguen el pecado. No hay pecado imperdonable, salvo la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Pero yo creo que no. Hay que entregar. Lo que viene a decir el cristianismo es que hay una forma de liberarse de los errores, algo que no tenía el judaísmo. Por eso el problema de la culpa es tan fuerte. Ahí entienden este Cristo que viene a entregar. No, tiene que haber arrepentimiento, porque si no está abusando. Sirve para entregar pecado, pero también sirve para entregar dolor. Avívense. El dolor que está acá hay que poder entregarlo. Hay alguien espiritualizado, hay un Cristo que se lleva todo. Y no tengan culpa.
pregunta, porque para eso vino. Perdón. Sí. Hay un texto de José Luis Martín Descalzo, que es un sacerdote, no sé si lo conocen. Hay un texto que se llama El último porqué. El último porqué es en un libro sobre la vida de Jesús. Y habla del llanto y el sudor de sangre de Jesús en el huerto de los olivos. Y él dice que muchos hombres fueron crucificados, muchos hombres, pero el dolor de Jesús en ese momento fue porque se hizo contrario a su propia esencia. En ese momento asumió los pecados de todos los tiempos, de toda la humanidad, y los sintió en carne propia. O sea, sintió el dolor del pecado y sintió la culpa por todos los pecados de toda la historia. Así es. O sea que él está ahí. Ahí. Él no se ofende. Está para eso. Cristo entonces está, ahí hay una entrega. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para convertirnos? Dice, es el diálogo con Nicodemo. Nicodemo es rabino. Sí. Yo soy Nicodemo. No me digas. ¿Vos te llamás Nicodemo? ¡Ay, qué adorable! Y es divino, acá lo queremos, y está bien, así que qué bárbaro. Bueno, Nicodemo. Viene Nicodemo, ¿no? Después firmó autógrafos. Nicodemo es un rabino que siente que es Cristo, pero es un rabino de Sanedrín. Todo formado con Pablo en Tarso, en la escuela esa que llamé ese hermano. Ya no me voy a acordar el nombre. Entonces tiene un diálogo este Nicodemo que es muy grande y le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Yo que soy viejo. Creo que es Lucas 3. A ver si alguien busca Lucas 3. Me parece que es ahí. Si soy viejo, y miren lo que le contestan, entiendan que el arriba es el adentro. ¿Se acuerdan? Ese doble juego, que el arriba es el adentro, simbólicamente es el arriba, realmente es el adentro. Dice, se nace de arriba. Se nace de arriba. Y te tenés que dejar llevar por donde te lleva el viento. No hay edad. Es el espíritu. No hay tiempo. Se pueden hacer de nuevo. Porque la gran pregunta, esta es una pregunta para la nación argentina y para nosotros individualmente, y que está en mi libro El Contrato Moral,